Al verme despedida, mi marido me arrojó los papeles del divorcio y trajo a su nueva amante esa misma noche. A la mañana siguiente, todos los periódicos informaban de que la hija de un multimillonario acababa de heredar un conglomerado de 2.000 millones de euros. La cara de mi exmarido se volvió ceniza al ver mi foto. Regresé a casa cuando Madrid empezaba a encender sus luces, con la palma de la mano todavía húmeda por haber apretado con fuerza mi carta de renuncia. Había mentido, diciendo que era una carta de despido. Quería probar, por última vez, qué valor me quedaba a los ojos de Marcos después de 3 años de un matrimonio que se había enfriado. El apartamento estaba terriblemente silencioso, en agudo contraste con el habitual bullicio de mi suegra. Pilar estaba sentada allí, en el sofá gris ceniza que yo misma había elegido, con la espalda recta, sin ver la tele ni leer el periódico. Parecía que solo estaba esperándome. Al verme, me lanzó una mirada fugaz y preguntó con indiferencia, su voz desprovista de emoción. ¿Ya has vuelto? Asentí. Antes de que pudiera decir una palabra para justificar mi supuesta mala suerte, un fajo de papeles blancos fue lanzado sobre la mesa de cristal frente a mí. El chasquido seco resonó, tan frío como su voz. Eran los papeles del divorcio, con la firma de Marcos Vega ya pulcramente estampada al final de la página. Se me nubló la vista, mis oídos zumbaban, solo podía oír mi propio corazón cayendo en un abismo sin fondo. Léelo y firma. No quiero perder más tiempo. Tomé los papeles con manos temblorosas. Las palabras danzaban ante mis ojos. El único bien que compartíamos, el piso que mis padres habían ayudado a comprar con una suma considerable, ahora figuraba como propiedad exclusiva de él y sus padres. Yo no tenía nada, salvo una pensión compensatoria de 1.000 euros, como una limosna por mis 3 años de juventud. Levanté la vista hacia el hombre que una vez amé, mi voz quebrada. Marcos, ¿por qué? ¿Solo porque me han despedido? ¿Cómo puedes tratarme así? Marcos esbozó una sonrisa despectiva, una que nunca antes había visto, llena de desdén y extrañeza. No te hagas la inocente, Isabela. ¿Crees que no sé la carga que eres? ¿Qué has hecho por esta casa en 3 años aparte de vivir de mí? Y ahora ni siquiera puedes mantener un trabajo. ¿Esperas que te mantenga toda la vida? No tengo tiempo para eso. Cada palabra era una puñalada directa a mi corazón. Justo en ese momento, sonó su teléfono. Era su madre. Contestó, su tono inusualmente alegre. Mamá, ya está hecho, le he dado los papeles. Sí, ha aceptado, no te preocupes. Luego se giró hacia mí, tendiéndome el teléfono, su voz gélida. Mi madre quiere hablar contigo. Antes de que pudiera recuperarme, la voz chillona de Pilar resonó desde el otro lado. ¿Isabella? Será mejor que seas lista. Firma esos papeles y lárgate de una vez. En mi familia no hay sitio para una mujer inútil. Mi hijo se casará con otra, más joven, más guapa y que sepa darme nietos, no como tú. El teléfono se me cayó de las manos, rompiéndose en el suelo de baldosas. Todo estaba demasiado claro. No era una decisión impulsiva, sino un plan meticulosamente orquestado. Solo esperaban una excusa, y mi falsa carta de despido había sido la gota que colmaba el vaso. Tienes media hora para recoger tus cosas. No me obligues a usar la fuerza, dijo Marcos, levantándose y caminando hacia la puerta. Me quedé paralizada. Las lágrimas brotaban sin control. Recogí, empaqué y metí los 3 años de mi vida en una pequeña maleta. Cuando la arrastré hacia la puerta, Marcos ya estaba allí, pero no estaba solo. La puerta se abrió, revelando a otra mujer a su lado. Más joven que yo, más guapa que yo. Se aferraba a su brazo, mirándome con una mezcla de lástima y triunfo. Hola, dijo, su voz dulce como la miel. Soy Valeria. He venido a ayudar a Marcos a redecorar la casa. Miré a Marcos, luego a ella, y después a nuestra cama de matrimonio detrás de ellos. Un dolor agudo se retorció en mi pecho, pero extrañamente, no grité ni insulté. Solo sentí un vacío absoluto. En silencio, arrastré mi maleta y pasé junto a ellos. Cuando la puerta se cerró de golpe a mi espalda, el sonido del cerrojo fue definitivo. Justo cuando el cerrojo hizo clic, el cielo se abrió. Una tormenta de verano, tan repentina y violenta como si quisiera borrar todo rastro de mí de aquel lugar. Me quedé varada bajo un toldo, mi pequeña maleta a mi lado, sin saber a dónde ir. ¿A dónde? Madrid de noche, una ciudad que conocía tan bien, de repente parecía extraña y aterradora. Las luces de neón de la Gran Vía se difuminaban bajo la lluvia, al igual que mi vida en ese momento, borrosa y sin salida. No quería llamar a mis padres. No podía dejar que me vieran en este estado patético. No podía hacerles preocuparse, hacerles daño. Mi padre tenía problemas de corazón. Temía que no pudiera soportar el shock. Me dejé caer, abrazando mi maleta, dejando que las frías gotas de lluvia me golpearan la cara. La lluvia se mezclaba con mis lágrimas, saladas y amargas. Pensé en locuras.
que quizás terminar con todo sería una liberación. Pero entonces, la imagen de los rostros envejecidos de mis padres apareció en mi mente, reteniéndome. No podía ser tan egoísta. Temblando saqué mi teléfono. La pantalla estaba rota, pero afortunadamente, todavía funcionaba. En la agenda, pasé por los nombres de mi padre y mi madre, deteniéndome en el único nombre que podría salvarme ahora mismo: Elena. Mi mejor amiga desde la universidad, la única persona en la que podía confiar. Respiré hondo y pulsé el botón de llamada. Mi voz temblaba, entrecortada. Elena. Soy yo. Isabela. ¿Isabela? ¿Qué te pasa? Tu voz suena extraña. ¿Estás llorando? La voz de Elena al otro lado estaba llena de preocupación. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Fue todo lo que pude decir antes de romper a llorar. No necesité explicar nada más. Elena no preguntó por qué ni qué había pasado. Solo dijo con una voz firme: ¿Dónde estás? Envíame tu ubicación ahora mismo. Quédate ahí, no te muevas, ¿entendido? Menos de 15 minutos después, el familiar SEAT de Elena se detuvo bruscamente frente a mí, saltó del coche, sin paraguas, y corrió directamente hacia donde estaba. Al ver mi aspecto empapado y miserable, sus ojos se enrojecieron. No dijo nada, solo me abrazó con fuerza. Un abrazo firme, cálido. Luego cogió mi maleta, la metió en el maletero, me sentó en el asiento del copiloto y puso la calefacción al máximo. Durante todo el trayecto hasta su apartamento en Malasaña, ambas permanecimos en silencio. Ella se concentró en conducir, dándome de vez en cuando una palmadita en el hombro como consuelo. Sabía que me estaba dando espacio para calmarme. Al llegar a casa, Elena me buscó rápidamente ropa seca y me instó a darme una ducha caliente. Cuando salí, una taza humeante de infusión de jengibre y limón ya me esperaba sobre la mesa. Bebe, para que entres en calor, dijo, su voz todavía preocupada. Tomé la taza, el calor extendiéndose por mis manos. Fue entonces cuando pude mirar bien a mi amiga. Seguía igual, con su característico pelo corto, sus ojos decididos pero llenos de cariño. La miré, luego miré su pequeño pero acogedor apartamento, y las lágrimas volvieron a brotar. Le conté todo, entre sollozos. Le conté sobre los papeles del divorcio, la humillación de Marcos y su madre, sobre la mujer extraña en nuestra cama de matrimonio. Elena escuchó, no maldijo, no se enfadó, solo apretó mi mano en silencio. Cuando terminé de llorar, dijo con calma: Vale, ya has llorado suficiente. Ese tipo de hombre y esa familia no merecen ni una lágrima más tuya. A partir de ahora, te quedas aquí conmigo. Mi casa no es grande, pero seguro que hay sitio para ti. Lo demás, ya lo resolveremos mañana. Esta noche, necesitas dormir bien. Esa noche, me acosté en la cómoda cama de la habitación de invitados de Elena. Afuera, la lluvia había cesado. A través de la ventana, podía ver las luces parpadeantes de la ciudad. Mi corazón todavía dolía como si lo hubieran cortado, pero ya no sentía la soledad y la desesperación. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos de sol filtrándose por la persiana. El dolor en mi pecho seguía ahí, un dolor sordo como una herida sin cicatrizar, pero la desesperación de la noche anterior se había disipado en parte. Quizás porque sabía que ya no estaba sola. Elena se había levantado temprano. El sonido de los cacharros en la cocina y el ligero aroma a café con leche y tostadas con tomate me hicieron sentir un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me había cuidado así? Elena trajo el desayuno. Al ver mis ojos hinchados, no dijo nada, solo me acercó una taza de café. Come algo. Necesitas fuerzas para luchar. Su voz seguía siendo desenfadada, pero sabía que detrás de esa dureza había un mundo de preocupación. Tomé un sorbo de café. El sabor familiar y el aroma del pan tostado se extendieron por mi boca, extrañamente reconfortantes. Mientras desayunábamos en silencio, mi teléfono con la pantalla rota vibró de repente. Era un número largo y desconocido, con un prefijo internacional. Dudé. No quería contestar ninguna llamada en ese momento. Elena, al verme, me instó a contestar, por si era algo importante. A regañadientes, pulsé el botón de aceptar y me llevé el teléfono a la oreja. Dígame. Señorita Isabela, soy yo. Morales. Una voz profunda y familiar resonó desde el otro lado. Una voz que pertenecía a otro mundo, un mundo que había intentado olvidar durante los últimos 3 años. El señor Morales era el asistente más cercano de mi padre, el hombre que me había visto crecer. Señor Morales. Mi voz salió ronca. ¿Por qué me llama ahora? Señorita, el presidente estaba muy preocupado. Todo en la sede central ya está en orden. El presidente dice que es hora de que regrese. El equipo de la filial española la está esperando para que asuma oficialmente el cargo.
Cada palabra del señor Morales era como un chorro de agua fría sobre mi mente confusa. Asumir el cargo. Cierto. Yo no era una esposa desempleada y abandonada. Era Isabela Rojas, la única hija del presidente del Grupo Acero. Había renunciado a mi trabajo para prepararme para un papel más grande, una responsabilidad mayor. Este matrimonio solo había sido una parada en el camino que, ingenuamente, había creído que era mi destino final. Lo sé. Deme 2 días más, necesito resolver algunos asuntos personales, dije, tratando de contener un sollozo, mi voz ya más calmada. Por supuesto, señorita. Todo se hará según sus deseos. El presidente me pidió que le recordara que, pase lo que pase, la familia siempre estará a su lado. La llamada terminó. Dejé el teléfono. El desayuno frente a mí se había enfriado. El dolor de la traición seguía ahí, pero ya no era lo único que ocupaba mi mente. Fue desplazado por otro sentimiento. La responsabilidad. Miré a Elena, que me observaba con curiosidad. Solo sonreí, una sonrisa con un regusto amargo. Un viejo conocido. He terminado. ¿Te vienes de compras conmigo esta tarde? Mientras yo intentaba levantarme de las cenizas, en otro lugar, Marcos y su madre se regodeaban en su victoria. La mañana después de echarme, Marcos llamó a Pilar, su voz llena de orgullo, como si hubiera logrado una hazaña heroica. Mamá, me he deshecho de ella. Ha sido rápido y fácil, no se ha atrevido a decir ni pío. Pilar, al otro lado, se rió a carcajadas, un sonido estridente y malicioso. Muy bien, hijo mío. A una mujer inútil que es una carga y ni siquiera sabe dar nietos hay que echarla. Me alegro de que por fin hayas abierto los ojos. Tenerla en casa un día más era un suplicio para mí. Exultante, inmediatamente llamó para presumir ante sus amigas del barrio. Añadió detalles inventados sobre cómo su hijo había tenido el coraje de deshacerse de una carga. Pintó una historia en la que yo era una esposa perezosa y derrochadora, y Marcos un marido sufrido que había aguantado demasiado. Esa noche, Marcos trajo a Valeria a casa para presentarla oficialmente. Pilar la recibió calurosamente, como si fuera su propia hija. Tomó la mano de Valeria, la examinó de arriba a abajo, y la elogió. Así es como debe ser mi nuera. Eres guapa, educada, y tienes un aire de buena persona. Seguro que me darás un montón de nietos. Hizo que Marcos y Valeria se sentaran, su voz llena de cálculo. Os digo una cosa. Hace tiempo que le tenía el ojo echado a Valeria. Su padre es director comercial en una empresa asociada, y su familia tiene dinero. Si te casas con ella, tu carrera despegará. No como con la otra, que solo traía problemas. Marcos asintió con la cabeza, satisfecho, mirando a Valeria con afecto. No sentía ni una pizca de culpa. Al contrario, sentía que había hecho lo correcto. A sus ojos, deshacerse de mí era como tirar un objeto viejo y sin valor. No te preocupes, mamá, dijo Marcos con confianza. El piso ya está todo arreglado. No se llevará ni un ladrillo. Le di 1000 euros. Y eso ya es ser muy generoso. Pilar se burló. ¿Generoso con esa? Va. Considéralo dinero para que se largue y no la veamos más. A partir de ahora, vosotros dos podéis estar juntos tranquilamente. Esperamos unos meses a que la gente se olvide, y luego organizamos una boda por todo lo alto. Tengo que demostrarle a todo el barrio que mi hijo se ha casado con una mujer de categoría, no que ha metido en casa a una inútil como antes. Los tres rieron y charlaron alegremente en la casa que yo había cuidado con tanto esmero. Juntos, pintaron un futuro brillante, un futuro construido sobre mi traición y mi dolor. No sabían que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Después de la llamada del señor Morales, supe que no podía seguir hundiéndome en el dolor. La Isabella sumisa y paciente de ayer había muerto en la noche de lluvia. Ahora tenía que vivir para un nuevo papel, una nueva persona. Esa tarde, arrastré a Elena al centro comercial más lujoso de Madrid. ¿Te ha tocado la lotería o qué? ¿Que de repente quieres ir de compras? Preguntó Elena sorprendida, mirándome de arriba abajo con su pijama. Solo sonreí. Una sonrisa misteriosa. No me ha tocado la lotería, pero se avecina una buena obra de teatro. Y si voy a ser la protagonista, no puedo ir vestida de cualquier manera. La llevé a las boutiques de alta costura más exclusivas, lugares a los que antes nunca me había atrevido a entrar. Abandoné los vestidos de flores discretos y los trajes de oficina monótonos. En su lugar, elegí trajes de chaqueta impecablemente cortados, vestidos de seda elegantes y tacones de aguja altivos. Cada prenda que me ponía parecía infundirme un poco más de fuerza. Elena me seguía, pasando de una sorpresa a otra. Cogió un vestido de noche negro que acababa de elegir, miró la etiqueta del precio y casi se desmaya. Isabela, ¿estás loca? Este vestido cuesta lo que yo gano en 3 meses. Pasa mi tarjeta, dije con calma.
Considéralo una inversión de futuro. No solo cambié mi ropa, me corté el pelo largo que había llevado durante años, sustituyéndolo por un corte bob con ondas suaves, lleno de personalidad y poder. Me senté frente al espejo, mirando a la extraña mujer que había en él. Era el mismo rostro, pero la mirada era diferente. Ya no había sumisión ni tristeza. En su lugar, había agudeza, determinación y una profunda tristeza muy bien escondida. Elena se quedó a mi lado, mirándome sin parpadear. Dios mío, Isabela, estás tan diferente. Guapa, sí, pero tienes un aire tan frío. Le sonreí. Así es como debe ser para este papel. A partir de ahora, no me llames Isabela, llámame Isabela Rojas. Terminamos nuestra jornada de compras en una joyería. Elegí unos pendientes de diamantes pequeños pero exquisitos. Al ponérmelos, el brillo de los diamantes pareció iluminar mi rostro. No era solo una joya, era un recordatorio. Un recordatorio de quién era y de dónde venía. Nunca más permitiría que nadie pisoteara mi valor. Al salir del centro comercial, cargada de bolsas caras, me sentí como una persona diferente. Esta nueva apariencia todavía me resultaba extraña, pero era la armadura que necesitaba para la batalla que se avecinaba. Elena aún no sabía la verdad. Solo pensaba que estaba intentando recuperarme del shock, y yo no quería decírselo todavía. Quería darle una sorpresa, así como darles una sorpresa mucho mayor a quienes me habían traicionado. Al día siguiente, comencé oficialmente mi trabajo. Mi primer destino fue el Hotel Palacio Real, uno de los hoteles de 6 estrellas más lujosos de la ciudad y también una propiedad del Grupo Acero. El señor Morales había organizado una reunión con todo el consejo directivo de la filial española allí. Llevaba el traje blanco crema que había comprado el día anterior. Salí del coche de lujo que el señor Morales había enviado. Tan pronto como aparecí en el vestíbulo principal, el señor García, el director general del hotel, un hombre de más de 50 años, se acercó rápidamente con otros jefes de departamento, inclinando la cabeza con respeto. Bienvenida, señorita Rojas. La están esperando en la sala de reuniones de la última planta. Solo asentí levemente, manteniendo una expresión tranquila pero imponente. El señor García me guió personalmente, caminando medio paso por delante de mí, mientras los demás nos seguían, formando una comitiva que atrajo todas las miradas. El vestíbulo del hotel estaba bastante concurrido en ese momento, y podía sentir las miradas curiosas clavadas en mí. Y entonces, entre esas miradas, me encontré con un par de ojos familiares en un rincón del vestíbulo cerca del bar. Marcos estaba sentado allí. Llevaba un traje elegante, con aspecto de hombre de negocios de éxito. A su lado, nadie más que Valeria. Llevaba un vestido rojo ajustado, y se aferraba al brazo de Marcos con coquetería. Parecían la pareja perfecta. Quizás estaban allí para reunirse con un cliente, para construir juntos el futuro que me habían robado. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. La sonrisa en los labios de Marcos se desvaneció, reemplazada por una sombra imposible de ocultar. Me miró con los ojos muy abiertos, observando la ropa cara que llevaba, la comitiva de directivos que me seguía con la cabeza gacha. No podía creer lo que veía. Seguramente se estaría preguntando cómo su esposa desempleada y una carga podía aparecer en un lugar tan lujoso, tratada como una reina. Valeria también me reconoció. Frunció ligeramente el ceño, sus ojos brillaron con envidia y confusión. Se acercó al oído de Marcos y le susurró algo. No me detuve. Pasé junto a ellos como si fueran dos extraños, dos desconocidos. Mi mirada no vaciló, mi rostro permaneció frío, sin expresión. Mi indiferencia probablemente les dolió más que 1000 insultos. Al pasar solo oí de pasada al señor García decirle a Marcos: «Disculpe, señor, tenemos un asunto importante. Le ruego nos disculpe». Junto con mi séquito, entré directamente en el ascensor privado para huéspedes VIP. Mientras las puertas doradas del ascensor se cerraban lentamente, todavía podía ver a Marcos de pie, petrificado, sin apartar la vista de mí. Una mirada llena de confusión, duda y quizás un poco de miedo. Mi obra de teatro, el primer acto, había comenzado oficialmente. Más tarde supe que, nada más salir del Hotel Palacio Real, Marcos perdió la compostura. Condujo como un loco de vuelta a casa, su mente dando vueltas con mi imagen. Una imagen completamente extraña y fuera de su comprensión. Al llegar a casa, la primera persona a la que buscó fue a Pilar, su madre, la consejera de todas las decisiones equivocadas de su vida. Marcos le contó todo con frustración, su voz llena de desconcierto e ira. Le habló de la ropa cara que llevaba, de mi actitud fría, y sobre todo, de la comitiva de altos directivos que se inclinaban ante mí. Terminó su historia con una pregunta desesperada. «Mamá, dime, ¿qué demonios está pasando?» Pilar, después de escuchar, no mostró ninguna confusión. Al contrario,
Tras unos segundos de silencio, su rostro se endureció, sus ojos pequeños y alargados brillaron con una mirada maliciosa. Se dio una palmada en el muslo, su voz afilada como un cuchillo. Te lo voy a decir yo, aquí no hay nada raro. Está más claro que el agua. Marcos preguntó perplejo. Claro como mamá. Pero qué ingenuo eres, resopló Pilar. La despiden de la empresa, se va sin un céntimo. En solo unos días, ¿y ya tiene esa transformación? ¿De dónde saca el dinero? Ropa de marca, coche de lujo, y un montón de directores de hotel sirviéndola. ¿No se te ocurre que se ha liado con un viejo rico? Seguro que te estaba engañando desde hace mucho tiempo. Por eso fingió que la despedían, para irse con el otro. Te ha puesto los cuernos, hijo mío. Las palabras de Pilar, aunque ilógicas y maliciosas, golpearon el ego herido de Marcos. Así es. No podía aceptar que la esposa a la que acababa de abandonar pudiera vivir mejor, incluso brillar más. Creer que yo le era infiel, que dependía de otro hombre para conseguir esas cosas, le hacía sentir mucho mejor. Lo convertía de traidor en una pobre víctima. La ira en Marcos estalló, eclipsando su confusión inicial. Su rostro se enrojeció, sus manos se cerraron en puños. Esa zorra. ¿Cómo se atrevió a engañarme así? Por eso te lo digo, continuó Pilar, envalentonada. Tienes que ponerla en su sitio. No podemos dejar que viva feliz y a todo lujo así como así. Hay que desenmascararla delante de todo el mundo. Nuestra familia no puede soportar esta humillación. A ver si entonces su viejo rico sigue queriendo saber algo de ella. Las venenosas palabras de Pilar actuaron como un estimulante, transformando a Marcos de un marido infiel en un hombre ciego de celos. Ya no pensaba en la verdad. No tenía ninguna duda sobre las especulaciones de su madre. En su mente ahora solo había un objetivo: destruirme, para demostrar que su decisión de abandonarme había sido la correcta. La ira ciega de Marcos encontró una aliada perfecta: Valeria. Esa noche, cuando Marcos le contó todo, aderezado con las especulaciones de Pilar, Valeria no se sorprendió. Al contrario, se mostró increíblemente comprensiva y dolida por Marcos. Se acurrucó en su pecho, su voz dulce pero llena de incitación. Cielo, no me puedo creer que Isabela sea así. Lo siento tanto por ti, haber aguantado a una esposa así durante tantos años. Con razón querías divorciarte. Marcos, consolado, se sintió aún más justificado en sus acciones. Apretó los dientes. Le voy a dar una lección. Le voy a enseñar a todo el mundo su verdadera cara. Al oír esto, los ojos de Valeria se iluminaron. Esta era la oportunidad que había estado esperando. No solo quería tener a Marcos, sino también borrar por completo mi imagen de su vida. Quería verme arruinada, sin posibilidad de levantar cabeza. Levantó la vista hacia Marcos, su voz susurrante pero cada palabra cuidadosamente calculada. Cariño, tengo una idea, pero no sé, me da miedo que sea demasiado cruel. ¿Qué idea? Dímela, preguntó Marcos apresuradamente. Con ese tipo de mujer no hay que tener piedad. Bueno, tengo un amigo que es periodista. No trabaja para un periódico serio, escribe para esas webs de cotilleos. Publican noticias sensacionalistas muy rápido. Podríamos pedirle que investigue quién es el hombre con el que está Isabela. Solo necesitamos una foto, una prueba, y la publicamos en Internet. Entonces no podrá negarlo. Estoy segura de que la opinión pública se pondrá de tu lado. El plan de Valeria era increíblemente retorcido. No solo me apuntaba a mí, sino también al hombre imaginario que creían que estaba a mi lado. Los ojos de Marcos brillaron al oírlo. Claro, ¿por qué no se le había ocurrido? Usar a la opinión pública para destruir a alguien era la forma más rápida y cruel. De acuerdo, hagámoslo así, asintió Marcos de inmediato. Contacta a tu amigo ahora mismo. No importa cuánto cueste, yo me encargo de todo. Quiero resultados lo antes posible. Valeria sonrió, satisfecha, y sacó su teléfono para marcar. No sabía que el cuchillo que acababa de darle a Marcos no solo estaba a punto de apuñalarme a mí, sino que también se volvería contra ellos, cortando sus propias vidas. Se creían los cazadores, sin saber que eran ellos las polillas que volaban ciegamente hacia el fuego. Mientras Marcos y Valeria estaban ocupados con su sucio plan, yo estaba en un mundo completamente diferente. La sala de reuniones en la última planta del Hotel Palacio Real ofrecía una vista panorámica de una parte de la ciudad, pero no tenía tiempo para admirar el paisaje. Frente a mí había casi 20 directores y jefes de departamento de la filial española del Grupo Acero. Eran todos veteranos del mundo de los negocios, y podía sentir sus miradas curiosas y algo escépticas dirigidas hacia mí. Me senté en la cabecera de la mesa, con la espalda recta y las manos cuidadosamente colocadas sobre la mesa. El señor Morales se sentó a mi lado, actuando como un apoyo silencioso. Sabía que esta era mi primera prueba. Tenía que demostrar mi valía, demostrar que no estaba en esa silla solo por ser la hija del presidente. Respiré hondo,
apartando todas las imágenes de Marcos y nuestro matrimonio roto de mi mente. En este momento, solo existía el trabajo. Mi voz sonó clara y firme, sin el menor temblor. Buenos días a todos. Soy Isabela Rojas. A partir de hoy, asumo oficialmente el cargo de presidenta ejecutiva del Grupo Acero en España. No hablaré mucho de mí misma. Prefiero que juzguen por lo que hago. La reunión comenzó. Escuché cada informe. Examiné cada cifra. De vez en cuando, hacía preguntas incisivas que iban directamente al grano, poniendo en aprietos a algunos directores. Cuando se presentó el proyecto del complejo turístico de lujo de 500 millones de euros en Mallorca, toda la sala guardó silencio. Era el proyecto más grande y ambicioso del Grupo Acero en España hasta la fecha. Después de la presentación del director del proyecto, no tomé una decisión apresurada. Hojé cada página del dossier, mis ojos deteniéndose en el análisis de riesgos. Lo miré, mi voz tranquila. El plan es muy detallado, pero creo que estamos subestimando los riesgos medioambientales. Además, la estrategia de comunicación parece un poco anticuada, centrándose únicamente en el lujo y olvidando el factor cultural local. Grupo Acero no solo construye edificios, construimos valores sostenibles. La sala quedó en silencio. El director del proyecto palideció un poco, pero luego asintió con admiración. Tiene toda la razón, presidenta. Esa es precisamente la parte que nos faltaba. Sonreí levemente. Entonces, añádanla. Le doy al equipo del proyecto 2 semanas para revisar el plan según las directrices que acabo de sugerir. Después de eso, el proyecto se pondrá en marcha oficialmente. Quiero que este proyecto de 500 millones comience de inmediato y sea un éxito rotundo. Mis palabras decididas sonaron como una orden irrevocable. El escepticismo en los ojos de los directores desapareció, reemplazado por respeto y confianza. La reunión terminó en una atmósfera completamente diferente. Cuando todos se fueron y solo quedamos el señor Morales y yo, solté un suspiro de alivio, reclinándome en mi silla. En algún lugar de mi mente, la voz de Marcos resonó de nuevo. Una carga como tú, lárgate. Apreté los puños inconscientemente. Sí, le demostraría a esa carga que podía soportar un futuro que él ni en toda su vida podría alcanzar. Mateo, el amigo periodista de cotilleos de Valeria, aceptó el trabajo no por amistad, sino por los 3.000 euros que Marcos le había prometido. Pensó que sería un encargo fácil. Investigar a una mujer recién despedida, averiguar con qué viejo rico se acostaba, tomar algunas fotos comprometedoras y escribir un artículo para destrozarla. Un trabajo demasiado familiar. Comenzó con la información básica que Valeria le proporcionó. Mi nombre, mi antigua empresa, la dirección de mi antiguo apartamento. Mateo era eficiente. Con unas pocas llamadas y sus contactos, pronto descubrió que ya no vivía allí. También se enteró de que Marcos y yo nos habíamos divorciado. Todo parecía encajar en el guión que Valeria y Marcos habían creado. Sin embargo, a medida que Mateo profundizaba, empezó a sentir que algo no cuadraba. Una mujer recién despedida que desaparece sin dejar rastro. Buscó mi nombre en las redes sociales, pero no encontró nada significativo. Era como si me hubiera evaporado. La curiosidad de un cazador de noticias se despertó. Decidió usar un método más profesional. Le pidió a un contacto en una compañía telefónica que revisara mi historial de llamadas reciente. El resultado hizo que Mateo frunciera el ceño. En la lista de llamadas entrantes, había un número extranjero que llamaba repetidamente. Con un pequeño truco, Mateo descubrió que el número estaba registrado a nombre de la oficina de representación de un gran conglomerado. Un nombre que cualquiera en el mundo de los negocios conocía. Grupo Acero. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Esto no era tan simple como pensaba. Buscó Isabela Rojas en una base de datos interna para periodistas, y entonces apareció un viejo comunicado de prensa. Era una pequeña noticia sobre el presidente del Grupo Acero, don Alejandro Rojas, visitando y otorgando una beca en una prestigiosa universidad. Adjunta había una foto. En la foto, junto al hombre más poderoso del conglomerado, había una joven estudiante con una sonrisa radiante. El pie de foto decía: el presidente Alejandro Rojas con su hija, la señorita Isabela Rojas, durante su visita a la universidad. Mateo se frotó los ojos varias veces, comparando la foto antigua con el retrato que Valeria le había enviado. No había lugar a dudas. Se quedó helado. Acababa de descubrir un secreto explosivo. La presa que le habían pagado por casar era la única hija de uno de los multimillonarios más ricos y poderosos de Europa. Este divorcio no era sobre una aventura, era sobre una princesa arrojada al barro. La codicia de un cazador de noticias se apoderó de él, superando su promesa a Valeria y los 3.000 euros. Esto no era un chisme cualquiera. Era una exclusiva que podría sacudir al país, que podría traerle fama y una suma de dinero mucho mayor.
Apagó rápidamente el teléfono, cortando todo contacto con Valeria. No podía dejar escapar este pez gordo. Esa noche, Mateo no durmió. Se sentó frente a su ordenador, tecleando como un loco. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Estaba fabricando una bomba, y solo esperaba a la mañana siguiente para detonarla. Esa mañana, me desperté con una extraña sensación. No era tristeza, sino una calma inquietante, como la superficie de un lago antes de una tormenta. Estaba sentada en la mesa del desayuno con Elena. Ella charlaba animadamente sobre su trabajo mientras yo escuchaba en silencio. Sabía que la bomba que el periodista tenía en sus manos podía estallar en cualquier momento. Y tenía razón. Elena estaba mirando su teléfono mientras desayunaba, como de costumbre. De repente, la cuchara que sostenía cayó en su tazón con un ruido seco. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la pantalla, su rostro pasando de la sorpresa al asombro, y luego a la incredulidad total. Balbuceó, incapaz de formar una frase, simplemente me tendió el teléfono. Isabella. Ven a ver esto. ¿Eres tú? Me acerqué lentamente, aunque ya me lo imaginaba. En la pantalla del teléfono de Elena estaba la portada de uno de los mayores periódicos económicos online del país. El titular era enorme y en negrita. Revelado el misterio. La heredera de los 2.000 millones del Grupo Acero. Su matrimonio secreto y su sorprendente divorcio de un hombre corriente. Debajo, una foto clara de mi rostro, probablemente sacada de algún archivo del grupo. Al lado, otra foto. La de mi boda con Marcos. El artículo era detallado. Revelaba toda mi identidad como la única hija del multimillonario Alejandro Rojas, analizaba la enorme escala del Grupo Acero, y no se olvidaba de enfatizar mi matrimonio secreto y mi rápido divorcio. Aunque el artículo no especificaba el motivo del divorcio, las palabras «hombre corriente» junto a «heredera de 2.000 millones» eran una humillación lo suficientemente grande como para que la opinión pública se inventara toda una historia. Elena levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de confusión. «Isabela, ¿es verdad lo que escriben? ¿Eres la hija del presidente del Grupo Acero?» No respondí. Solo tomé su teléfono en silencio. Me desplacé hacia la sección de comentarios. Decenas de miles de comentarios danzaban en la pantalla. «Dios mío, esto es una Cenicienta de la vida real. Ese marido debe estar llorando a mares. Dejar a tu esposa para descubrir que es multimillonaria. ¿Hay alguna película con más drama que esto?» La tormenta mediática había llegado oficialmente, no solo a mi vida, sino que estaba a punto de arrasar la falsa paz de Marcos y su familia. Le devolví el teléfono a Elena, mirándola directamente a los ojos. Sabía que le debía una explicación, pero antes de que pudiera hablar, Elena negó con la cabeza. Aún no podía superar el shock. Se quedó sentada, mirándome a mí, y luego a la pantalla del teléfono, como si intentara confirmar si la amiga que conocía desde hacía años y la heredera de la portada eran la misma persona. Al mismo tiempo, en la casa que acababa de dejar, Marcos y Pilar también estaban desayunando. Pilar se había levantado temprano para preparar una paella, una recompensa por la victoria de su hijo. «Este hijo mío tiene buen ojo», decía Pilar mientras comía. «Valeria es guapa, buena y educada, no como la otra inútil, que solo sabía dar problemas». Marcos, halagado, sonreía. Acababa de tomar un sorbo de café cuando cogió su teléfono para leer las noticias de la mañana. Era su costumbre, siempre aparentando estar interesado en la actualidad económica. De repente, su mano se detuvo en el aire. El tenedor cayó al suelo. Su taza de café se volcó, derramando el líquido por la mesa, pero él ni se dio cuenta. Su rostro se puso blanco como el papel, sus ojos fijos en la pantalla del teléfono, su respiración agitada. «¿Pero qué haces? Pareces un fantasma», refunfuñó Pilar. «Has desperdiciado un buen café». Se inclinó para ver qué estaba leyendo su hijo. Y entonces, ella también se quedó helada. En la pantalla del teléfono de Marcos estaba el mismo artículo, con mi foto de retrato en el centro. Pilar tuvo que frotarse los ojos varias veces. Esa es Isabela, ¿verdad?», tartamudeó, su voz temblorosa. «¿Cómo? ¿Cómo ha salido en el periódico? ¿Heredera de qué? ¿2.000 millones? Estos periodistas están locos». Marcos no respondió. Parecía haber perdido el alma. Con manos temblorosas, hizo clic en el enlace, leyendo cada palabra del artículo una y otra vez. Cuanto más leía, más pálido se ponía. Grupo Acero, un nombre que solo se atrevía a escuchar en lejanos informativos financieros, ahora estaba vinculado a la esposa que acababa de abandonar sin piedad. Recordó mi imagen en el Hotel Palacio Real, la actitud reverente de los directivos. Todas las piezas encajaron de repente, formando una imagen completa, una verdad tan horrible que no se atrevía a afrontar.
¿Había tirado una mina de oro? No. Una mina de diamantes. Para perseguir un guijarro en el camino. Pilar ya había entendido la situación. Dejó de gritar, reemplazando su ira por un silencio aterrador. Se desplomó en la silla, llevándose las manos a la cabeza. Dios mío. Isabela. Entonces su familia. No se atrevió a terminar la frase. El arrepentimiento y el miedo comenzaron a apoderarse de su mente. No solo lamentaba la pérdida económica, sino que tenía miedo. Miedo de la venganza de alguien a quien habían acorralado. Alguien que, como ahora sabían, tenía el poder de aplastar a toda su familia. El café derramado en el suelo se enfrió, pero nadie tenía ganas de limpiarlo. El shock inicial dio paso a un pánico absoluto. Marcos cogió frenéticamente su teléfono y marcó mi número, el número al que no se había molestado en llamar ni una vez desde que me echó. El tono de llamada sonó desesperadamente. Llamó 1, 2, 10 veces, pero la única respuesta fueron los pitidos largos y fríos. «¡No contesta, mamá! ¡No contesta!», gritó Marcos, su voz llena de impotencia y desesperación. «Pues sigue llamando, no te quedes ahí parado». Pilar estaba igualmente aterrorizada. «Tienes que llamarla hasta que conteste. Dile que fue un error, que lo sientes, pídele perdón». Marcos siguió llamando, sin saber que en ese mismo momento yo estaba sentada frente a Elena, mirando tranquilamente cómo la pantalla de mi teléfono se iluminaba una y otra vez con el nombre Marcos X. No contesté ni colgué. Simplemente me quedé allí, viéndolo bailar frenéticamente en la pantalla rota. Cada llamada perdida era un grito tardío, pero ya era demasiado tarde. Al no poder contactarme, Marcos empezó a llamar a nuestros antiguos amigos en común, preguntando si alguien sabía dónde estaba. Pero nadie lo sabía. Como un animal herido, salió corriendo de casa y condujo hasta mi antigua empresa. Irrumpió en el Departamento de Recursos Humanos, exigiendo mi nueva dirección. Pero solo lo miraron con extrañeza y negaron con la cabeza, diciendo que era información personal de los empleados y no podían revelarla. Salió de la empresa y condujo hasta el barrio de Elena. Sabía que era mi única amiga íntima, pero no sabía el número exacto del apartamento. Condujo en círculos por el barrio, sus ojos escudriñando cada balcón, esperando ver una figura familiar. Pero todo fue en vano. La impotencia lo consumió. Golpeó el volante con fuerza. El claxon sonó furiosamente. Hacía solo 2 días. Él tenía el poder. Era él quien me concedía su piedad. Ahora, se había convertido en un patético despojo, incapaz de contactar a la mujer que acababa de abandonar. Los papeles se habían invertido por completo. En el acogedor apartamento de Elena, miré cómo la pantalla de mi teléfono finalmente se quedaba en silencio. Probablemente se había rendido o se había quedado sin batería. Con calma, tomé el teléfono, abrí mi lista de contactos, encontré su nombre y, sin dudarlo, pulsé las 2 palabras. Bloquear contacto. Un ligero pitido sonó. El último hilo que nos unía se había cortado oficialmente. Después de bloquear el número de Marcos, levanté la vista hacia Elena. Seguía sentada allí, mirándome en silencio, sus ojos llenos de preguntas. Sabía que era hora de contárselo todo. Le debía la verdad después de todo lo que había hecho por mí. Elena, empecé, mi voz un poco forzada. Lo que dice el periódico es verdad. Soy la hija del presidente del Grupo Acero. Elena abrió la boca, pero luego asintió lentamente, como si intentara procesar esta información increíble. Me lo imaginaba un poco después de verte en el Hotel Palacio Real. Pero, ¿por qué me lo ocultaste? ¿Y por qué aguantaste a ese imbécil y a su madre durante tantos años? Respiré hondo y comencé a contar mi historia. Le conté cómo mi padre siempre quiso que tuviera una vida normal, que encontrara la felicidad por mí misma sin la influencia del dinero y el estatus. Le conté cómo conocí y me enamoré de Marcos, un amor puro e ingenuo de la universidad. Creía que me amaba por quien era, no por nada más. Le conté cómo decidí ocultar mi identidad para casarme con él, para tener una familia normal como cualquier otra persona. Durante 3 años intenté ser una buena esposa, una nuera obediente, acepté renunciar a una vida de lujos, acepté un trabajo normal, solo para construir ese pequeño nido. Pensé que eso era la felicidad. Mi voz se quebró. Pero me equivoqué. Fui demasiado ingenua al pensar que el dinero no importaba. Para ellos, lo es todo. Mientras les fui útil me trataron bien. Pero cuando fingí convertirme en una carga, no dudaron en desecharme. Elena escuchó mi historia sin interrumpir. Su mano apretaba la mía, transmitiéndome calor. Sus ojos pasaron de la sorpresa a la ira, y finalmente a la compasión. Cuando terminé, no dijo nada. Solo me atrajo hacia ella y me abrazó con fuerza. «Eres una tonta», susurró, su voz ahogada. «¿Por qué tuviste que pasar por todo esto sola, Isabela? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Lo siento», dije, las lágrimas comenzando a rodar por mis mejillas.
Simplemente no quería que nadie lo supiera. Estaba demasiado aferrada a mi falsa felicidad. Ya está bien, Elena me soltó, secándome las lágrimas, aunque sus propios ojos estaban rojos. No pasa nada. Todo ha terminado. Ahora has vuelto a ser tú misma. Ese cabrón y su familia se atrevieron a tratar así a mi amiga. No voy a dejar que se salgan con la suya. A partir de ahora, en esta guerra, yo también estoy. Al ver su mirada decidida y furiosa, me eché a reír entre lágrimas. El dolor en mi corazón pareció disminuir a la mitad. Así es, ya no estaba sola. La batalla que tenía por delante podía estar llena de espinas, pero con una amiga como ella a mi lado, sabía que podría superarlo todo. La tormenta mediática no fueron solo rumores en línea, trajo una destrucción real. La pequeña empresa de construcción de la que Marcos siempre se había enorgullecido, la que usaba para presumir ante mí, comenzó a tambalearse. Los socios que antes eran todos sonrisas, ahora encontraban excusas para retirarse, para cancelar contratos, no lo decían abiertamente, pero yo sabía que nadie quería hacer negocios con alguien que la sociedad consideraba un oportunista, un traidor. Desesperado por no poder contactarme, Marcos recurrió a su último recurso. Encontró el número de teléfono de la oficina del presidente del Grupo Acero, un número público en la web de la empresa. Tuvo que pasar por incontables secretarias y asistentes, fue rechazado innumerables veces, pero con una persistencia descarada, su llamada finalmente fue transferida a mi línea. Estaba revisando el informe financiero trimestral cuando sonó el teléfono interno de mi escritorio. Mi secretaria me informó que un hombre llamado Marcos Vega, que decía ser un viejo conocido, insistía en hablar conmigo. Le indiqué que me pasara la llamada. Dígame, dije. Mi voz tranquila y fría. Hubo un silencio de unos segundos, y luego una voz familiar pero extraña sonó. Una voz tan lastimera que me provocó un escalofrío de asco. Isabela, Isabela, mi amor, soy yo, soy Marcos. Me llamó mi amor. Una palabra que no había oído en mucho tiempo. Pero ahora, no tenía nada de dulce. Solo sonaba a una falsedad nauseabunda. Se ha equivocado de número, respondí, a punto de colgar. No, no cuelgues, gritó al otro lado, su voz llena de pánico. Isabella, por favor, sé que me equivoqué de verdad. ¿Podrías perdonarme esta vez? Mi empresa está a punto de quebrar. Los socios, todos se han ido. Ayúdame, por favor, salva mi empresa, esposa. La última palabra, esposa, pronunciada de forma tan patética, fue como un cuchillo sin filo raspando mi oído. El hombre que me había arrojado los papeles del divorcio, que me había llamado una carga, ahora usaba ese mismo título para suplicar mi compasión. ¡Qué ridículo! Permanecí en silencio. Mi silencio pareció asustarlo más que cualquier insulto. Hizo que Marcos se pusiera aún más frenético. Isabela, di algo. Al fin y al cabo tuvimos 3 años juntos. No puedes mirar para otro lado. Solo tienes que dar la cara, decir una palabra. Solo tienes que decirles que todo fue un malentendido. Todo se arreglará. Te prometo que te lo compensaré, que volveré contigo. Me reí. Una risa fría y burlona resonó en el teléfono. ¿3 años juntos? ¿Aún tienes el descaro de mencionar eso, Marcos? Cuando trajiste a tu amante a casa, ¿pensaste en esos 3 años? Cuando tú y tu madre planeasteis echarme sin nada, ¿pensaste en esos 3 años? Y ahora que estás a punto de perderlo todo, ¿lo sacas a relucir para suplicarme? No le di la oportunidad de responder. Escúchame bien, Marcos Vega. Si tu empresa quiebra, es tu karma. No vuelvas a llamarme nunca más. Entre tú y yo, no queda nada. Dicho esto, colgué bruscamente, cortando sus patéticas súplicas. Miré por la ventana. La ciudad seguía bulliciosa y vibrante. Mi corazón estaba en calma, como la superficie de un lago. El dolor había pasado. Ahora solo quedaba el desprecio. Habiendo fracasado en su intento de suplicarme, Marcos volvió a casa como un alma en pena. Su desesperación empujó a su gran madre al campo de batalla. Pilar no podía aceptar que su precioso hijo estuviera al borde de la quiebra, y mucho menos que yo, la nuera que despreciaba, tuviera el destino de su familia en mis manos. Al día siguiente, hizo algo que nunca hubiera imaginado. Se presentó en el edificio de la sede central del Grupo Acero. Estaba en medio de una reunión importante cuando mi secretaria se acercó discretamente a mi oído, con una expresión algo incómoda. Presidenta, hay una mujer mayor armando un escándalo en el vestíbulo. Dice que es su suegra. Fruncí el ceño, pero luego sonreí levemente. Esta jugada era muy de su estilo. Déjala. Pon las cámaras de seguridad del vestíbulo en la pantalla principal. En la gran pantalla de la sala de reuniones, comenzó a proyectarse una tragicomedia. Pilar, con el pelo revuelto y la ropa desaliñada, estaba sentada en el frío suelo de mármol del vestíbulo. Lloraba a gritos, golpeando el suelo,
contándole su historia a cualquiera que pasara por allí. Dios mío, qué injusticia. Mi nuera está aquí arriba. Ella es mi nuera. Se ha hecho rica y ha abandonado a su marido, y a su pobre suegra. Miren si no es una injusticia. Actuaba muy bien, con lágrimas y mocos corriendo por su cara, su voz tan lastimera como si hubiera sufrido la mayor de las ofensas. Algunos curiosos comenzaron a arremolinarse. El personal de seguridad del edificio, entrenado profesionalmente, apareció de inmediato, intentando calmarla cortésmente. Señora, por favor, este es un lugar de trabajo. Si tiene algún problema, por favor, acompáñenos a la sala de recepción para resolverlo. Pero Pilar no era tan fácil de manejar. Apartó la mano del guardia de seguridad, gritando aún más fuerte. «¡Apartaos! No me muevo de aquí. Tengo que ver a Isabela, mi nuera ingrata. Devuélvanme a mi nuera. Ella pertenece a la familia Vega. No puede irse así como así». En la sala de reuniones, mantuve una expresión tranquila, aunque los directores comenzaron a murmurar. Hice un gesto para que guardaran silencio. Me quedé sentada, observando su actuación a través de la cámara como si estuviera viendo una comedia barata. Mi corazón no se inmutó. La mujer que lloraba desconsoladamente había sido una vez la persona a la que respetuosamente llamaba mamá. Pero ahora, a mis ojos, no era más que una extraña patética. Su actuación solo terminó cuando dos guardias de seguridad, habiendo perdido la paciencia, tuvieron que escoltarla fuera del edificio ante las miradas de lástima de la gente. Ella siguió gritando y maldiciendo hasta que la sacaron por la puerta principal. Hice un gesto a mi secretaria para que apagara la pantalla. La reunión continuó como si nada hubiera pasado. Después de la torpe actuación de Pilar, supe que no podía seguir reaccionando pasivamente. Era hora de que hiciera mi aparición oficial ante el público, no como la protagonista de un escándalo de divorcio, sino como la nueva presidenta del Grupo Acero en España. Se organizó una rueda de prensa oficial de forma rápida y profesional. Los días siguientes, mi oficina estuvo increíblemente ocupada. El señor Morales, el equipo de comunicación, el equipo legal, todos trabajaron a toda máquina para preparar el gran evento. Redactaron comunicados de prensa, prepararon la lista de invitados y anticiparon las preguntas de los periodistas. Todo se calculó meticulosamente, sin margen de error. Yo también me sumergí en el trabajo, dejando de lado todas las distracciones. Leí y releí el plan de desarrollo del grupo. Escribí mi propio discurso. Quería que mi aparición fuera realmente impactante, no solo en forma sino también en contenido. No quería que la gente me recordara solo por mi ruidoso divorcio. Una noche, sola en mi enorme oficina, me quedé junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada. De repente, pensé que simplemente presentarme y anunciar proyectos no sería suficiente. Mi regreso necesitaba tener un significado mayor. ¿Vengarme de Marcos y su familia? ¿Verlos arruinados? Eso podría darme una satisfacción momentánea, pero ¿y después? No curaría la herida en mi corazón, ni aportaría ningún valor a la sociedad. Una idea me vino a la mente. Recordé mi sentimiento de impotencia y desesperación en aquella noche de lluvia. Recordé a las mujeres que había conocido en actividades benéficas anteriores, mujeres que también sufrían injusticias, que eran pisoteadas por los prejuicios. Eran como yo, solo que no habían tenido mi suerte. La mejor venganza no es destruir a tu enemigo, sino construir una vida más brillante sobre las cenizas que dejaron, y no solo para ti, sino también para los demás. La tormenta mediática no solo arrasó la vida de Marcos, también asestó un golpe mortal a Valeria, quien siempre se había considerado la vencedora. Había conseguido su objetivo. Tenía a Marcos, me había echado de casa, pero lo que ahora tenía era un producto sin valor. Marcos ya no era el hombre elegante y seguro que ella había admirado. Se había vuelto irritable, siempre sumido en la ira y la desesperación. Ya no la llevaba a restaurantes caros, no le compraba regalos lujosos. Toda su mente y energía se centraban ahora en una sola cosa: encontrar la manera de contactarme, de salvar su carrera en ruinas. Valeria empezó a sentirse abandonada. Las llamadas de Marcos se hicieron menos frecuentes, reemplazadas por llamadas frenéticas a mi número, que ella sabía que nunca serían respondidas. Cada vez que intentaba consolarlo, Marcos la apartaba bruscamente. «¿Tú qué sabrás? Cállate y déjame en paz». El punto culminante de su desilusión llegó una noche. Mientras Valeria preparaba una cena elaborada para animar a Marcos, él regresó a casa, apestando a alcohol. Tiró las llaves del coche sobre la mesa y se desplomó en el sofá. «¿Qué te pasa? ¿Mal día en el trabajo?», preguntó Valeria tímidamente. Marcos no respondió. Sacó su teléfono y volvió a marcar mi número. Al escuchar los pitidos desesperados, arrojó el teléfono al suelo haciéndolo añicos. «¿Estás loco?», gritó Valeria. «Sí, estoy loco», le gritó él de vuelta. «¿Estás contenta? Si no fuera por ti y tu estúpido plan, si no fuera por tu amiguito periodista,
Nada de esto habría pasado. Valeria se quedó de piedra. La estaba culpando a ella. Ella, que había estado a su lado, que había conspirado por él, ahora era la culpable. La indignación la invadió. ¿Cómo puedes decir eso? El que quería divorciarse eras tú. El que quería desenmascarar a Isabela eras tú. Yo solo te ayudé. ¿Ayudarme? Marcos se rió con amargura. Me ayudaste a perderlo todo. Mi empresa, mi reputación, y una mina de oro. ¿Sabes quién es ella? Ella podría habérmelo dado todo. ¿Y tú? ¿Qué me has dado tú aparte de problemas? Cada palabra de Marcos fue una puñalada en el corazón de Valeria. Una mina de oro. Así que, a sus ojos, yo era una mina de oro, y ella solo un problema. Se había equivocado. El mayor error de su vida no fue ser la otra mujer, sino sobrevalorarse a sí misma y subestimar la crueldad de un hombre codicioso. Miró al hombre borracho que tenía delante, el hombre por el que lo había arriesgado todo. Ahora solo sentía asco y un vacío inmenso. Su sueño de color de rosa se había hecho añicos. La noche antes de la rueda de prensa, apenas dormí. De pie en mi enorme oficina, miraba la ciudad dormida abajo. Las luces de la calle se extendían como una galaxia artificial. Todo era tan vasto, tan lujoso, pero mi corazón se sentía extrañamente vacío. La carga de todo un conglomerado, la presión de cientos de cámaras y las cicatrices aún frescas de mi antiguo matrimonio pesaban sobre mis hombros. ¿Podría hacerlo? ¿Sería lo suficientemente fuerte para enfrentarlo todo? Cerré los ojos. Las imágenes de Marcos y su madre volvieron, sus sonrisas despectivas, sus insultos. Apreté los puños. No podía permitirme ser débil. Justo en ese momento, el teléfono de mi escritorio vibró suavemente. Era una videollamada de un número internacional familiar. Mi corazón se aceleró. Respiré hondo para calmarme antes de contestar. En la pantalla apareció un rostro marcado por las arrugas del tiempo, pero con una mirada tan cálida y aguda como siempre. Era mi padre. Hola, hija, su voz profunda y cálida resonó. No me preguntó por el trabajo, ni por Marcos, ni por el escándalo en los medios. Solo me miró, una mirada llena de comprensión y amor. ¿Estás bien? Esa simple pregunta fue suficiente para romper la coraza de fortaleza que había intentado construir. Se me hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Rápidamente me giré, fingiendo mirar por la ventana. Estoy bien, papá. Todo va bien. Mi padre guardó silencio por un momento. Luego suspiró. Isabela, no te traje a este mundo para que tuvieras que fingir ser fuerte. Eres mi hija. No importa quién seas o qué hagas, siempre serás mi hija. No necesitas demostrarle nada a nadie, ni siquiera a mí. Hizo una pausa y luego continuó, su voz firme como una roca. Solo quiero que sepas una cosa. Sé fuerte, hija mía. Siempre he confiado en ti y he estado orgulloso de ti. Pase lo que pase, tu padre y toda esta familia siempre estarán detrás de ti. La llamada terminó. Apoyé la cabeza en el escritorio, dejando que las lágrimas contenidas durante tanto tiempo fluyeran libremente, pero no eran lágrimas de debilidad, sino de gratitud y emoción. Las palabras de mi padre fueron como una corriente cálida que lavó todas mis ansiedades y miedos. Así es, no estaba sola, tenía a mi familia. Con ese apoyo podría enfrentar cualquier tormenta. El salón de actos del Hotel Palacio Real estaba abarrotado ese día. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar, creando una lluvia de luz cegadora. Cientos de periodistas, socios comerciales y figuras influyentes del mundo financiero estaban presentes. Todos esperaban la aparición de la protagonista. De pie detrás del escenario, escuché al presentador anunciar mi nombre, Isabela Rojas. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos no sudaban. Respiré hondo y salí al escenario con calma. En el momento en que aparecí, la sala quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de los obturadores de las cámaras. Llevaba el traje blanco que había preparado meticulosamente, mi pelo corto peinado elegantemente, mi rostro con un maquillaje sutil pero definido. Me mantuve erguida, sonreí levemente, e incliné la cabeza en señal de saludo. Comencé mi discurso. Mi voz sonó clara y tranquila, sin vacilación. No hablé de mi familia, ni mencioné mi vida personal, que era el centro de atención de los medios. Hablé del Grupo Acero, de nuestra visión, de las futuras estrategias de desarrollo. Hablé del proyecto de 500 millones, de los valores sostenibles que el grupo quería aportar a este país. En algún lugar de la ciudad, sabía que Marcos y Pilar también estaban viendo la rueda de prensa por televisión. Podía imaginar sus caras, probablemente asombro, incredulidad y un arrepentimiento amargo. La mujer en el escenario, hablando con tanta confianza sobre proyectos multimillonarios, era la misma a la que habían abandonado sin piedad, a la que habían llamado inútil, una carga.
Mi discurso terminó con un estruendoso aplauso. Luego vino la sesión de preguntas y respuestas. Los periodistas competían por hacer preguntas, algunas incisivas sobre negocios, y por supuesto, otras curiosas sobre mi vida privada. Una periodista se levantó, su voz cargada de insinuaciones. Señora presidenta, recientemente ha habido mucha información sobre su vida personal. ¿Afecta eso a su trabajo en el Grupo Acero? La sala volvió a quedar en silencio. Todos esperaban mi respuesta. La miré directamente, sonriendo profesionalmente. Gracias por su pregunta. Creo que el valor de una persona, especialmente de un líder, se demuestra a través de su capacidad y sus contribuciones, no a través de historias secundarias. Hoy estoy aquí como presidenta del Grupo Acero, y espero que podamos centrarnos en los planes de desarrollo del grupo. Mi respuesta, inteligente y diplomática, recibió la aprobación de todos. No evadí la pregunta, pero al mismo tiempo afirmé mi posición y profesionalismo. La rueda de prensa continuó, pero nadie más preguntó sobre mis asuntos personales. Habían entendido que la mujer que tenían delante no era una niña rica mimada, sino una verdadera líder. Durante la recepción, mientras hablaba animadamente con los invitados, con Elena y el señor Morales a mi lado, se produjo un pequeño alboroto en la entrada. Miré, y no me sorprendió. De alguna manera, Marcos y Pilar habían logrado pasar la seguridad e intentaban entrar. Se veían patéticos. Marcos llevaba un traje viejo y arrugado, su rostro demacrado y ausente. Pilar estaba aún peor, con el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre, como un animal acorralado. Me vieron. La mirada de Marcos estaba llena de súplica y arrepentimiento tardío. La de Pilar, solo de resentimiento e ira. Intentaron abalanzarse sobre mí, pero la seguridad los detuvo. «¡Déjennos pasar! Tenemos que hablar con ella», gritó Pilar, su voz estridente. Hice un gesto a la seguridad. «Dejadlos». Luego caminé lentamente hacia ellos. La multitud se apartó, creando un pasillo. Todas las miradas curiosas se centraron en nosotros. Me detuve frente a ellos, manteniendo una distancia segura. ¿Me buscaban?, pregunté, mi voz sorprendentemente tranquila. Marcos tartamudeó, sin poder hablar, solo mirándome con ojos suplicantes. Pilar fue diferente. Apretó los dientes. Su voz un siseo. «¿Qué más quieres? Ya nos lo has quitado todo. ¿Hasta cuándo vas a seguir humillándonos?» Sonreí levemente, una sonrisa sin calidez. No miré a Marcos, sino directamente a Pilar, a su ropa desaliñada. Se equivoca. Yo no le he quitado nada a nadie. Solo estoy recuperando lo que siempre fue mío. Hice una pausa, y luego continué. Mi voz aún suave pero cada palabra afilada como un cuchillo. He oído que la situación económica de su familia es difícil. Está usted en el paro, ¿verdad? Pilar se quedó helada, sin entender mi intención. Nuestro complejo turístico en Mallorca está a punto de empezar a construirse, continué, con un falso tono de preocupación. Necesitamos mucho personal. Todavía quedan algunas vacantes para el personal de limpieza. Si necesita un trabajo para llegar a fin de mes, puedo recomendársela. El sueldo es de unos 1.200 euros al mes, con alojamiento y comida. No está mal. El espacio a nuestro alrededor pareció congelarse. Mi oferta, un acto de caridad lleno de desprecio, fue una bofetada en la cara de Pilar, más dolorosa que 1000 insultos. Su rostro pasó del rojo al pálido, sus labios temblaban sin poder articular palabra. Esta humillación, frente a tanta gente, era probablemente peor que la muerte. No esperé su respuesta. Simplemente asentí cortésmente y me di la vuelta, dejándolos plantados en medio del vestíbulo, rodeados de murmullos y miradas que mezclaban la lástima con el desdén. El karma nunca llega tarde. Solo llega cuando menos te lo esperas. Pocos días después de esa fatídica rueda de prensa, cuando la opinión pública aún estaba alborotada, otra noticia causó sensación. Pero esta vez, no tenía que ver conmigo. Estaba en mi oficina revisando los primeros expedientes para la fundación cuando Elena irrumpió, su rostro una mezcla de asombro y satisfacción. No dijo nada, solo me puso una tablet delante. En la pantalla, un titular de un periódico financiero. Constructora Vega, investigada por fraude fiscal y estafa durante años. Todos sus activos, congelados. Debajo, una foto de Marcos siendo escoltado por 2 agentes de paisano desde su oficina. Su rostro demacrado, sin afeitar, su mirada perdida. No quedaba nada de su antiguo aire de suficiencia. El artículo decía que las autoridades habían recibido una denuncia anónima, con pruebas completas de contratos falsos y facturas fraudulentas, que la empresa de Marcos había utilizado para evadir impuestos durante años. «El cielo tiene ojos, Isabela», exclamó Elena. «Ese tipo de gente finalmente recibe su merecido. Ahora sí que se ha quedado sin nada, y encima va a la cárcel. Justicia divina».
Miré fijamente la patética imagen de Marcos en la pantalla, pero extrañamente, no sentí ninguna satisfacción. No estaba contenta, ni triste, solo una calma extraña. La ira, el odio, parecían haberse desvanecido con la rueda de prensa. El hombre de la foto era ahora un extraño para mí, alguien que pagaba el precio de sus malas acciones. Sacudí la cabeza y aparté la tablet. Ya está, Elena. No mires más. Su historia ya no tiene nada que ver con nosotras. Elena me miró, sorprendida por mi calma. ¿No te alegras? ¿Alegrarme? Sonreí levemente. ¿Alegrarme de que el hombre con el que compartí mi vida esté arruinado? No soy tan santa como para desearle lo mejor, pero tampoco tan mezquina como para disfrutar de su desgracia. Cada uno es responsable de sus actos. Él sembró vientos y ahora recoge tempestades. Es la ley del karma, no algo para que nos regodeemos. Elena guardó silencio y luego asintió. Tienes razón. Has cambiado mucho, Isabela. Eres más madura, más fuerte. No respondí. Simplemente volví a los expedientes sobre mi mesa. Las historias, las vidas en esos papeles, merecían más mi atención que la noticia de alguien que pertenecía a mi pasado. La caída de Marcos fue, para mí, simplemente el punto final, el cierre de un capítulo viejo y doloroso de mi vida. La oficina de la fundación se instaló en una planta separada del edificio corporativo. Todo estaba todavía un poco desordenado, con cajas de cartón llenas de archivos y sillas aún envueltas en plástico, pero en el aire flotaba el olor a pintura fresca, el olor de un nuevo comienzo. Elena prácticamente se había mudado aquí conmigo estos días. Se tomó unas vacaciones en su antiguo trabajo para ayudarme a organizarlo todo. Se quitaba los tacones, se arremangaba y movía cajas como una empleada más. Verla moverse con tanta energía me llenaba de calidez. Una tarde, cuando estábamos solas, preparé 2 tazas de té caliente. Cansado, pero feliz, dijo Elena después de un sorbo. Solo de pensar en toda la gente a la que vamos a ayudar me da más energía. La miré y sonreí. Elena, ¿y si dejas tu trabajo? Elena casi se atraganta. ¿Qué dices? Si lo dejo, ¿de qué vivo? No estoy bromeando, la miré fijamente, mi voz seria. Quiero ofrecerte un trabajo aquí, no como empleada, sino como directora ejecutiva de la fundación. Elena se quedó boquiabierta. ¿Lo dices en serio, Isabela? Nunca he hablado más en serio. Necesito a alguien en quien pueda confiar plenamente. Alguien con capacidad y un corazón bondadoso. Y no puedo pensar en nadie más que en ti. Me ayudarás a dirigir la fundación, a gestionar las operaciones, a asegurarte de que toda la ayuda llegue a las personas adecuadas. Tomé su mano. Elena. Sé que es una gran decisión, pero confío en que puedes hacerlo. Juntas construiremos este lugar. Lo convertiremos en un verdadero hogar para las mujeres que lo necesitan. ¿Aceptas? Elena guardó silencio. Sus ojos se enrojecieron de repente, brillando con lágrimas. No lloraba de tristeza, sino de emoción. Se secó rápidamente las lágrimas y se echó a reír. ¡Qué tonta! ¿Y todavía lo preguntas? Claro que acepto. Se levantó y me abrazó con fuerza. Gracias, Isabela. Gracias por confiar en mí. Hacer un trabajo tan significativo contigo es lo mejor que me podría pasar. Nos quedamos abrazadas un rato. Afuera, el atardecer teñía el cielo de un naranja vibrante. Sabía que un nuevo capítulo en la vida de ambas acababa de comenzar. La Fundación Renacer comenzó a operar, y pronto recibimos nuestro primer caso. Una mujer llamada Ana. Llegó a nuestra oficina una tarde lluviosa, con un aspecto aún más desolador que el mío aquel día. Su ropa estaba gastada, sus ojos hundidos por la falta de sueño, y a su lado, una niña de 5 años se aferraba tímidamente a su pierna. Su historia era como la de tantas otras mujeres desafortunadas. Su marido la maltrataba, y la familia de él la despreciaba por no haberle dado un hijo varón. Finalmente, él trajo a su amante a casa y las echó a la calle con las manos vacías. No tenía estudios ni profesión, sobreviviendo con trabajos temporales. Cuando Elena me lo contó, sentí un nudo en el estómago. Vi una parte de mí misma en esa mujer. Decidí reunirme con ella personalmente. Quedamos en una pequeña cafetería cerca de la oficina. No llevaba traje ni coche de lujo, solo una camisa sencilla y unos vaqueros. Cuando llegué, ella ya estaba esperando. Su hija estaba sentada tranquilamente en su regazo. Al verme, se levantó rápidamente para agradecerme, pero la detuve. Siéntese, por favor. Soy Isabela, la responsable de la fundación. Tráteme como a una hermana. Pedí un vaso de leche caliente y un pastel para ellas. No le pregunté mucho sobre su historia. Sabía que reabrir heridas era cruel. Solo le dije: entiendo cómo se siente, pero todo pasará de verdad. Lo más importante ahora es que tiene a su hija. Tiene que ser fuerte, por ella y por usted misma. Ana me miró, con los ojos llenos de lágrimas.
La fundación le proporcionó ayuda legal para ganar la custodia de su hija y una parte justa de los bienes, pero sabía que lo que más necesitaba era una profesión, independencia para vivir con la cabeza alta. Le pregunté por sus sueños. Dudó un momento y luego dijo: antes me encantaba hacer pasteles, pero me casé joven y tuve que dejarlo. Inmediatamente, usamos los fondos de la fundación para inscribirla en un curso de repostería profesional, cubriendo también el alquiler y los gastos de manutención durante ese tiempo. Ana estudió con ahínco. Meses después, una pequeña y encantadora pastelería, llamada Lucía, por su hija, abrió en un callejón tranquilo. La fundación cubrió todos los gastos iniciales. El día de la inauguración, Elena y yo fuimos a celebrarlo. Ver a Ana con su delantal blanco, una sonrisa radiante en su rostro, colocando con destreza pasteles recién horneados en el mostrador. Ver a la pequeña Lucía corriendo y jugando a su alrededor. Mi corazón se llenó de una emoción indescriptible. Ana tomó mi mano, su voz ahogada por la emoción. Gracias, señora Isabela. Gracias a la fundación. Sin ustedes, no sé qué habría sido de nosotras. Negué con la cabeza, sonriendo. No me dé las gracias a mí. Agradézcase a usted misma por no haberse rendido. Estoy segura de que su pastelería tendrá mucho éxito. Ese día compré muchos pasteles. El dulce sabor mezclado con la alegría de ver una vida renacer fue quizás el sabor más dulce y significativo que jamás había probado. El trabajo en el grupo y en la fundación me mantuvo tan ocupada que apenas tenía tiempo para pensar en el pasado. Pero a veces, los recuerdos volvían, no como dolor, sino como una brisa melancólica. Un fin de semana por la tarde, después de terminar el trabajo, conduje sin rumbo por calles familiares. De alguna manera, el coche se detuvo frente a una pequeña cafetería bajo un dosel de árboles verdes. El rincón tranquilo, el lugar donde Marcos y yo tuvimos nuestra primera cita. Habían pasado más de 4 años. La cafetería seguía igual, con su letrero de madera rústica y sus bugambillas vibrantes. Solo los corazones de las personas habían cambiado. Tras un momento de duda, decidí entrar. Quizás era hora de enfrentar estos recuerdos con calma. Elegí la misma mesa junto a la ventana donde solíamos sentarnos. Pedí un café con hielo, lo mismo que solía beber. Todo era dolorosamente familiar. Recordé esa tarde, en esta misma mesa, cuando Marcos, entonces un estudiante de arquitectura con una sonrisa radiante, me dio torpemente una rosa. Me dijo palabras de amor ingenuas. Pintó un futuro de color de rosa con una casita y niños. En ese momento, le creí, total e ingenuamente. Tomé un sorbo de café. El sabor amargo familiar se disolvió en mi lengua, pero hoy no me pareció tan amargo. El dolor de la traición era como el amargor del café. Con el tiempo, también se desvanecería. Me quedé sentada allí, sola, sin tristeza ni alegría, solo en una tranquila contemplación. Ese hombre, ese matrimonio, todo se había convertido en parte del pasado. Una lección costosa que la vida me había enseñado. Me quitó mi inocencia, pero me dio madurez. Me quitó un marido, pero me devolvió a mí misma. Miré por la ventana. Unas cuantas hojas amarillas cayeron, girando en el viento antes de posarse suavemente en el suelo. Había llegado el otoño, la estación del cambio, el comienzo de un nuevo ciclo. Sonreí para mis adentros. Sí. Mi vida también debería comenzar una nueva estación. Terminé mi café, pagué la cuenta y salí de la cafetería con calma, sin mirar atrás ni una sola vez. Una mañana, mientras revisaba unos documentos, mi secretaria me trajo una carta certificada del juzgado. El sobre blanco con el sello rojo parecía formal y frío. No necesitaba abrirlo para saber qué era. Probablemente una citación o una notificación relacionada con el caso de Marcos. La acepté con calma, di las gracias y la dejé sobre la mesa. No tenía prisa por abrirla. Terminé tranquilamente el correo electrónico que estaba escribiendo. Firmé algunos documentos. Parecía que todo lo relacionado con el nombre de Marcos Vega ya no tenía el poder de perturbarme. Solo cuando el té de mi taza se enfrió, cogí el sobre. Mis dedos rozaron el nombre del remitente, Marcos Vega. Un nombre que una vez hizo que mi corazón se acelerara de felicidad y luego se rompiera de dolor. Ahora, era solo una serie de caracteres sin alma. Usé un abrecartas para abrir el sobre con cuidado. Dentro, como esperaba, había una notificación del juzgado sobre el próximo juicio por evasión de impuestos y estafa. Leí por encima las palabras secas, los complejos términos legales. Mi nombre se mencionaba como parte con derechos y obligaciones. Lo leí sin ninguna emoción, sin ira, sin satisfacción, sin lástima. Solo un extraño vacío. El hombre en ese papel, a punto de enfrentarse a la cárcel y a un futuro incierto, no parecía ser el hombre con el que había pasado 3 años de mi juventud. Era solo un extraño,
Alguien que había escrito un final trágico para su propia vida. Doblé el papel, lentamente, sin prisa. Luego me levanté y caminé hasta la papelera de madera de mi despacho. Dejé caer el papel dentro. Cayó suavemente, mezclándose con borradores y papeles sin valor. Ese era su lugar, el lugar adecuado para el pasado que representaba. Una tarde, al terminar una reunión con un socio japonés, salí al vestíbulo principal con el señor Morales. Justo en ese momento, el señor García, el director general del hotel, pasó por allí. Al verme, se detuvo y se acercó a saludarme con una sonrisa muy amable y respetuosa. Buenas tardes, presidenta. Qué sorpresa verla por aquí. ¿Ha ido bien su reunión? Sonreí y respondí. Hola, señor García. Todo ha ido muy bien, gracias. Gracias por la hospitalidad del hotel. Hablamos unos minutos sobre el negocio. El señor García era un gestor talentoso. Justo cuando la conversación llegaba a su fin, me miró, un poco dubitativo. Presidenta, en realidad hay algo por lo que siempre he querido darle las gracias. ¿A mí? ¿Por qué? El señor García sonrió. ¿Recuerda el primer día que regresó? El día que todo el equipo y yo la recibimos en el vestíbulo. Su llegada no solo fue un evento importante para la filial, sino que para mí, personalmente, fue un gran estímulo. Nos dio a todos los empleados una confianza renovada en el futuro del grupo bajo su liderazgo. Sus sinceras palabras me conmovieron. Nunca imaginé que un acto que formaba parte de mi plan pudiera tener un impacto tan positivo en los demás. No tiene que agradecérmelo. Soy yo quien debe agradecerles su dedicación. Confío en que, bajo su dirección, el Hotel Palacio Real seguirá creciendo. Espero que tengamos más oportunidades de colaborar en el futuro. Será un honor, dijo el señor García, extendiendo su mano. La estreché. Un apretón de manos entre colegas, entre personas con un objetivo común, sin cálculos ni falsedades. Al marcharme, sentí una ligera alegría. Mi matrimonio roto me había hecho perder la fe en las relaciones. Pero este encuentro me recordó que a mi alrededor todavía había muchas personas buenas, relaciones sinceras que merecían la pena. Una tarde, cuando el trabajo estaba casi terminado, Elena y yo nos sentamos a descansar en el pequeño sofá de la oficina. Estaba absorta leyendo una carta de agradecimiento de una mujer a la que la fundación acababa de ayudar. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Elena me dio un codazo, su tono burlón. Oye, presidenta, ¿por qué sonríes sola? ¿Algún admirador secreto? Me reí y doblé la carta. ¿Qué va? Solo cosas del trabajo. No me lo creo, resopló Elena. Últimamente te veo sonreír mucho sola. Tienes un montón de pretendientes, desde directores guapos del grupo hasta socios extranjeros. Confiesa, ¿ya le has echado el ojo a alguno? Negué con la cabeza, todavía sonriendo. Anda ya, ahora mismo no tengo cabeza para esas cosas. ¿Por qué no? Elena se puso seria, un poco preocupada. No pensarás quedarte sola para siempre, Isabela. Mereces ser feliz. No todos los hombres son unos cabrones como tu exmarido. Sabía que Elena se preocupaba por mí. Miré por la ventana. Los últimos rayos de sol del día se desvanecían. Me volví hacia ella, mi mirada tranquila y sincera. Elena, lo sé, no he perdido la fe en el amor, es solo que ahora mismo no lo necesito. Estoy muy contenta con mi vida. Cada día hago un trabajo que amo. Estoy a tu lado. Veo a otras mujeres recuperar su sonrisa. Para mí eso ya es felicidad. Continué en tono de broma. En cuanto a maridos e hijos, dejémoslo al destino. Quién sabe, quizás en unos años, cuando sea una vieja solterona cascarrabias, algún pobre loco se atreva a intentarlo. Mi comentario hizo que Elena se echara a reír. Su risa clara resonó en la habitación, disipando todo el cansancio. Vale, vale, vieja solterona. ¿Y qué quiere cenar esta noche su señoría? Seguimos bromeando, planeando la cena. Viendo la sonrisa despreocupada de Elena, mi corazón se llenó de paz. Ya no pensaba en Marcos, ni en Pilar, ni en Valeria. Sus imágenes parecían pertenecer a otra vida, muy lejana. En mi mente, ahora solo había proyectos pendientes, los planes del grupo para el nuevo año, y los rostros de las mujeres a las que la Fundación Renacer había ayudado y ayudaría. Pensé en Ana y su pastelería Lucía, en las sencillas cartas de agradecimiento escritas a mano que guardaba con tanto cariño. El matrimonio roto había sido una tormenta que amenazó con arrasarlo todo. Me costó lágrimas, confianza y una parte de mi juventud, pero cuando la tormenta pasó, dejó un cielo más claro, una tierra lavada lista para que nuevos brotes crecieran. Me enseñó una valiosa lección. El valor de una persona no reside en ser la esposa o la nuera de alguien, sino en quién es y qué puede aportar a este mundo. Una vez intenté ser la esposa perfecta a los ojos de los demás, y en el proceso me perdí a mí misma. Ahora, simplemente soy Isabela Rojas.
Una mujer independiente, autosuficiente, con mi propia carrera, amigos sinceros, y la pequeña misión de encender una luz de esperanza para otras mujeres. Ya no necesito depender de nadie para encontrar la felicidad. La felicidad ahora la creo con mis propias manos.